vuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, último capítulo de esta preciosa epístola. Capítulo 3, versículos del 1 al 18. Dice así el apóstol Pedro en la segunda carta: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, que dicen esto, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos y encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, lo cual los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Señor, antes de comenzar, con temor y temblor, nos ponemos delante de ti, para que tú ayudes, Señor, para que este mensaje, Señor, no sean palabras mías, no sean pensamientos míos, sino que estén basados en tu palabra. Señor, queremos, Señor, en esta mañana predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como sabéis, en negrilla, en letras en negrillas, pone el día del Señor vendrá, y termina esta carta del apóstol Pedro, que tiene 61 versículos, son 3 capítulos solamente, en los que continúa tanto la primera como hace mención la segunda, acerca de aquellos hermanos que por ser creyentes tenían persecución. Parece ser que estas cartas están escritas en tiempos de Nerón, donde había persecución a los creyentes. Persecución. El ser creyente no es como hoy,
que tú puedes decir soy creyente, qué bien, y otro no es creyente, y uno cree en Dios y otro no, y cada uno tiene libre de pensamiento, sino que aquí en estos momentos el apóstol Pablo tiene que reafirmar a los que decían voluntariamente seguir a Jesús y tiene que animarlos a perseverar en el Señor. Y esto ya es una idea principal de saber de cómo va la carta y termina esta segunda carta hablando acerca de la venida del Señor. El título que quiero poner a este mensaje son 5 características para no olvidarnos que Cristo volverá. 5 características que tenemos que tener los creyentes para no olvidarnos que Cristo volverá. Y el versículo 4 de este capítulo que hemos leído está escribiendo y dice que algunos dentro de la iglesia, hermanos, aquí está el problema también, que dentro de la iglesia se introducían falsos maestros donde hacían dudar. Y hacen esta pregunta, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Daros cuenta que esta epístola fue escrita 67 años aproximadamente después que el Señor ascendiera a los cielos. Es el mismo apóstol Pedro que está escribiendo, uno de los 12 que estuvo, los 12 apóstoles que estuvieron siguiendo al Señor. Y daros cuenta cómo el que espera desespera. Y hablaban y predicaban, como siempre vemos, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, acerca de la venida del Señor. Y algunos impacientemente empiezan a meter dudas. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está esa promesa? Y tenemos que tener claro, ¿verdad?, que es una promesa del Señor. Aquí no es ninguna idea de nadie ni nada, sino que es una promesa preciosa y verdadera que el Señor prometió. Y es importante ver que acerca de la venida del Señor que el creyente anhela, siempre van 2 cosas importantes: nuestra vida y nuestra conducta también. Nos hace ver que estamos esperando que el Señor venga, pero tiene mucho que ver, aquí Pedro, iremos viendo en este mensaje, cómo minuciosamente es verdad que esperamos al Señor que venga por su iglesia, que venga por su pueblo, pero que a la vez tiene que ver mucho cómo desarrollamos nuestra ética ya creyente y cuál debe ser también nuestra vida. Y daros cuenta del versículo 11, que no me lo invento. Dice el versículo 11 del capítulo 3, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis, creyentes, vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es importante, hermanos, nuestra manera de andar, que debe ser santa y piadosa manera de vivir. Los 5 puntos que he dado os los voy a desarrollar también. Las 5 características para no olvidarnos que Cristo volverá. La primera característica será vivir vidas que reflejen la imagen de Cristo. En segundo lugar, la segunda característica, estar más interesados en los cielos nuevos y tierra nueva. En tercer lugar, nos preocuparemos más por las personas que no tienen a Cristo. En cuarto lugar, permanecer firmes en medio de lo que nos rodea. Y en quinto lugar, la quinta característica, debemos sobre todo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La primera característica, pues, tal como hemos anunciado, sabiendo que es una promesa del Señor que Cristo va a venir, viviremos vidas que reflejen a Cristo. A mí siempre me gusta una frase que la aprendí, no es mía, que la mejor predicación que podemos hacer hacia los demás es mi vida. Nos deja un listón alto, ¿verdad? Como yo puedo impactar a los que están cerca de mí cada día, y que saben que soy creyente, el mejor cosa que podemos reflejar es acerca de mi vida, acerca de lo que yo digo y realizo durante toda ella. Porque están pendientes cuando somos creyentes. Por lo tanto, debemos de reflejar la imagen de Cristo. Versículo 14. Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y esta palabra en paz tiene que ver mucho con mi inquietud. Una de las cosas que impactan y que a mí me ha servido para otros hermanos y hermanas que me han dado lecciones de su comportamiento durante su vida es cuando reflejan la paz. Cuando estás inquieto, preocupado, con tantas y tantas cosas que cada uno tenemos, qué importante es tener paz en el Señor. Paz. No estoy diciendo que haya ausencia de problemas, ni mucho menos, sino esa paz que da el Señor. Y me acuerdo cuando estaban sus 12 discípulos, después que resucitara el Señor, y están asustados, están muertos de miedo, como nos dice el Evangelio, y están allí en ese aposento todos encerrados, preocupados por si le iba a pasar como le pasó a su maestro. Daros cuenta cuando Jesús se pone en medio, ¿y qué palabra usa Jesús? Paz a vosotros. Es lo que realmente necesitamos. Y paz a vosotros lo da a sus discípulos, aquellos que le habían acompañado durante 3 años y algo de ministerio. Y ante el miedo, ante la incertidumbre, ante los peligros, paz a vosotros. Debemos de reflejar la paz del Señor. Y tal como hemos estado leyendo en este versículo 14, amados, estando en espera de estas cosas. Yo no sé si sabréis que el Señor viene. Y alguien dice, vale, vuelvo a repetírtelo. El Señor viene. Y lo digo también porque sé ya también que se está grabando, para que la persona que escuche este audio sepa que el Señor viene, y no es idea mía, sino que está reflejada en la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor viene, debemos de estar preparados. Muy bien. Pero hermanos, antes de poner fechas, que se ponen, sobre todo cada año que empieza con muchas cosas, que si la guerra de Israel, que si lo otro, que si tienen los judíos preparado el templo en Jerusalén, preparado para ponerlo, para que se pueda realizar la profecía de Jerusalén, poner el templo y todas esas cosas, que está bien, y te acercan y te dicen. Hermanos, una de las cosas que yo aprendí es que cada día tengo que hacer el esfuerzo de decir qué pasaría si el Señor viniese hoy. Hoy o no. Si nuestro pensamiento profundo fuese que el Señor puede venir hoy, todas aquellas cosas que me limitan, todas aquellas cosas que me preocupan, todas aquellas cosas que tengo planeadas, la vería de distinta manera, ¿o no? No digo que no me preocupe de ellas, hermanos, no estoy hablando. Estoy diciendo que mi concepto ante esas inquietudes que me inquietan y que algunas de ellas me quitan el sueño, esa paz del Señor en relación tendría que ver el pensar que puede venir el Señor hoy. Y en esa expectativa quizás tendríamos otro punto de vista en agradar al Señor con nuestra vida. Vivir en paz, la paz del Señor. Y uno de los versículos que nos ayudará a tener esa paz están en Efesios, el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 26, un versículo clave para el día a día. Y dice así, Efesios capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis. Y aquí viene la solución. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y sino que lo que ocurre, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que no, aquí el apóstol Pablo está escribiendo en el trasfondo, entre creyentes, que sean prontos a perdonar. Y si es posible,
que no pase el día, no se ponga el sol. Sabéis que cuando se acaba el día es cuando se pone el sol y comienza cuando va amaneciendo, ¿verdad? Está diciendo que en nuestros puntos de vista diferentes, todo aquello que no encontramos solución, todo aquello en el que discrepamos, a ser posible que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuestro hermano Pablo Martínez, en los retiros de matrimonio, nos daban consejos para los matrimonios que era importante y necesario que el matrimonio, el hombre y la mujer, fuese capaz de días que hay discrepancias y días que hay complicaciones, porque es así, ¿verdad?, a ser posible no se ponga el sol. Y si hay que pedir perdón, se pide. Y si hay que orar juntos, se ora. Y si hay que hacer ciertas cosas, se hace antes de comenzar un nuevo día. ¿Sabéis por qué? Porque las cosas rancias que se van pasando, pasan factura. Si tú vas guardando una cosa ahí, esto te lo guardo. ¿Os suena? Esto te lo guardo. Y luego te pueden sacar cosas de hace 20 años, 10 años. Porque yo me acuerdo que tú y aquí, cuando a lo mejor hace 20 años, o 10 años, o tiempo, y se tiene ahí en el corazón para sacarlas en aquello que hicimos daño o en aquellas cosas que quizás ofendimos y están ahí aparcadas. Hermano, con eso no tienes la paz del Señor. Con eso yo no tengo la paz del Señor, ni mucho menos. Porque lo que se guarda es el enojo. Así que una de las características, ¿verdad?, que es importante acerca de la venida del Señor es vivir vidas que reflejen la imagen de Cristo. En segundo lugar, la segunda característica es importante para no olvidarnos de esto, es que si crees que Cristo volverá, estaremos más interesados en los cielos nuevos y la tierra nueva. Son cosas obvias, pero que conviene nuevamente vivirlas. Una cosa es conocerla y otra cosa es vivirla. Yo puedo conocer un texto de memoria y otra cosa es que tú lo conozcas y muy bien y sepas todo, y otra cosa es que tú lo vivas, lo pongas en práctica, porque eso es la palabra de Dios. Poner en práctica aquello que encontramos en la palabra de Dios. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, las promesas del Señor, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermano, este versículo es para quitarse el sombrero en los tiempos que nos toca vivir. Y nos dice aquí el texto sagrado, por medio del apóstol Pedro, que esperamos, según las promesas del Señor, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, hermanos, mora la justicia. ¿Crees en la justicia humana tú? ¿Crees que se hace justicia? ¿Crees que la justicia que se aplica a ti, no a tu vecino ni a otro, a ti, es correcta? ¿Es correcta? Bueno, pues en España tenemos unos años, ¿verdad?, en los que no se ponen de acuerdo los políticos, simplemente para nombrar vocales. Llevamos, no sé si son 5 años o más, en los cuales no se ponen, los principales partidos políticos no se ponen de acuerdo para nombrar para el Poder Judicial personas, sobre todo magistrados, que puedan representar. Daros cuenta, ¿verdad? Lo importante, hermanos, es este texto. Este texto, tengo que decir que es un texto que durante mi vida impactó. Lo digo porque este versículo 13 de Segunda de Pedro, del capítulo 3, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La hermana de Tere, mi cuñada, con 19 años, un accidente de tráfico que falleció al instante. En su libreta, la tiene Tere, esa libreta, tenía puesto este versículo. Yo no sé por qué la Adelita tenía este versículo con 19 años en su libreta. Y si vais allí a la tumba donde está enterrada el cuerpo, en la Carolina, se decidió, ¿verdad?, de poner este versículo. Y encontraréis este versículo en la tumba
con este texto en el cual se puede leer este versículo. Por lo tanto, nos está diciendo que habrá justicia. Tenemos un Dios de orden, aunque haya una anarquía, un desorden por todos lados. Tenemos un Dios de orden, no olvidemos eso, hermanos, Dios le gusta el orden, que se hagan las cosas ordenadamente. Y el Señor va a poner a cada cosa en su sitio. Y en esos cielos y nueva tierra, ahí va a haber uno, que es la persona del Señor, el Señor en el cual va a poner justicia para todos. Justicia igualitaria, ¿verdad? Esa justicia en la cual no va a haber preferidos ni preferidas, que no tiene que ver con la posición social, que no tiene que ver con la cantidad de dinero muchas veces que tengas que pagar para hacer justicia, y el que tiene lo paga y el que no tiene no se le hace justicia porque no tiene dinero. Esa es la justicia humana muchas veces. Según tengas, ¿verdad? Así te pueden ayudar en esa justicia humana. Y ahí habrá justicia, ¿verdad? Y hemos leído ya hoy también en Apocalipsis, en el capítulo 21, que lo hemos leído, ¿verdad? Donde dice que enjugará Dios toda lágrima del ojo de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí la palabra, enjugará Dios, me quedo con esta frase, toda lágrima del ojo de ellos. ¿Qué nos quiere decir aquí Juan? Lo que está diciendo, yo tengo aquí un Kleenex, en los cuales ahora nos sirve, ¿verdad?, con los resfriados que tenemos, para sonarnos, pero también este Kleenex puede servir para, si está llorando, secar las lágrimas. Ese es el contexto, ese es lo que quiere decir en este texto, cuando dice, enjugará Dios, toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Tú has secado las lágrimas alguna vez a alguien? Bueno, las madres y los padres, y ahora también los abuelos, cuando lloran, hay veces que echan unos lagrimones tremendos y tenemos que coger y secarles las lágrimas, porque unos chorreones de lágrimas tenemos que secar sus lágrimas. Aquí nos está diciendo el Señor que un día va a secar, enjugará Dios toda lágrima de cada uno de nosotros. Y la clave aquí de decir que no habrá ni muerte ni habrá llanto, aparte de eso que es verdad, es el origen. Y nos está diciendo que la nueva Jerusalén, cuando estemos con el Señor en esos cielos y tierra nueva, ya no habrá necesidad. ¿Por qué? Porque el origen que crea acerca de poder llorar, acerca del dolor, del llanto, del clamor, no habrá. ¿Entendéis? Es el origen en el cual, cuando estemos con el Señor, va a desaparecer. En tercer lugar, para no olvidarnos, si creemos que Cristo volverá, nos preocuparemos más por las personas que no tienen a Cristo. Hermanos, no perdamos el tiempo entre nosotros, que es importante. Yo siempre digo que lo más difícil en la vida es la convivencia. Es lo más difícil. El convivir. A no ser que me vaya solo a una isla y viva solo. Estupendo. Ni molestas ni te molesta. Pero el convivir, el estar cerca, ya no es lo mismo. Dice el versículo 9 de la segunda de Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí me gusta este versículo, ¿verdad?, en el cual el Señor dice, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sabéis una de las cosas que el Señor no ha venido? Hasta ahora, un 14 de enero del 2024, a las 12:35. Porque el Señor te ama.
Porque el Señor ama al pecador. Porque está dando tiempo hasta el día de hoy, que decida de seguir a Cristo y entregue su vida. Todavía es tiempo de gracia. Todavía el Señor permite que tú puedas pedir perdón por tus pecados y ir a los pies de Jesús para que el Señor te pueda dar la vida eterna. El versículo 15 también. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Aquí también se identifica, ¿verdad?, con el apóstol Pablo. Y también quiere que las cartas que el apóstol Pablo, que animaba a las iglesias, fuesen leídas, y también enfatiza acerca de la venida del Señor, y también como nuestro hermano Pablo. Qué grandeza, hermanos. Qué grandeza de Pedro con Pablo, ¿verdad? Diferentes caracteres, diferentes personalidades, diferentes, pero en el Evangelio, en las cosas del Señor, unánime. Y aquí el apóstol Pedro también, no queriendo que ninguna perezca, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Todavía no se ha cumplido el día, todavía hay oportunidad. Y una de las cosas que debemos de preocuparnos y tomarla como preocupación santa es hablarle del Señor a las personas que no tienen a Cristo. Debe ser la prioridad absoluta, hermanos, también, de que una iglesia, de que cada creyente, hablando desde la persona. Yo tengo que hablarle a la persona que tengo más próxima acerca de mi salvación. Tengo que hablarle de cuando yo estaba perdido y ahora tengo esperanza de vida eterna. A la persona que está a mi lado, que le preocupa las cosas, las inseguridades, el más allá, tengo que darle seguridad de decirle que Cristo ha limpiado mis pecados. Tengo que darle seguridad de que también ofrece salvación a toda persona. La iglesia del Señor, hermano, debemos seguir predicando a Cristo. Y no nos salimos de aquí, Tenemos que hacer un esfuerzo en nuestra mente ante lo que nos rodea muchas veces, de ser fiel a la palabra. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Y no hay otra manera, hermanos, y sé por dónde voy. Predicamos a Cristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, tenemos que dejar claro que hay solo dos opciones. O te salvas o te condenas. Y algunos podrían decir, eso llevo yo diciendo lo que estás diciendo, otra vez lo mismo. Sí, lo mismo, y lo hago adrede, y que se grabe. Solo hay dos opciones. O te salvas o te condenas. Y no te salvas por ser bueno. No te salvas por ser buena persona. No te salvas por dar lecciones de ética, y hay quien los da. No te salvas por procurar hacer muchas obras. No te salvas por todo ello. Te salvas si hay que mirar la mesa con el pan y el vino. Te salvas por el sacrificio de Cristo que hizo su obra en la cruz del Calvario. Versículo 9, ¿verdad? La segunda parte. No queriendo el Señor que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira algunas de las cosas que tenemos que decir. Que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Vamos a ver si lo decimos más claro. Que si tú te crees autosuficiente, si tú tienes unas ciertas cosas en las que crees que puedes presentar para tu salvación, eso no vale para nada. El arrepentimiento es sentirte pecador o pecadora. Ya sé que esto cría chiste, esto cría burla. La palabra pecador, y sobre todo los que cuentan chistes, nos lo dicen y nos ridiculizan. Pecador, si hay que decirlo, o no. Yo sé que antisocial. Y tú puedes tener una cierta conversación con personas inconversas
Y cuando le dices que eres pecador, ya se le enciende los ojos como un Mercedes grande. ¿Cómo? Perdona. ¿Cómo pecador? Bastante tengo con todos los días ir a trabajar. Bastante tengo con llegar de mes cada mes. Bastante tiempo para llegar hacia adelante mi familia. Bastante tiempo tengo para hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, para decirme ahora a mí que soy pecador. Hombre, esos son para los que hacen daño. Esos son para los que son capaces de inmolar el terrorismo. Todas las personas que hacen daño, esos son para ellos, pero a mí me va a decir todo eso. El apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, también diría: Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres. Y aquí tenemos que hablar acerca de la soberanía de Dios, que la creemos, no nos da cosa decir la soberanía de Dios, y también la responsabilidad del hombre. Las dos cosas. La vía del tren en esos dos carriles. Soberanía de Dios, Dios soberano, y la responsabilidad del hombre también. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y el apóstol Pablo también a Tito, en el capítulo 2, versículo 11, diría también: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El hombre tiene la responsabilidad, el hombre y la mujer, lógicamente estamos hablando en poder decidir también dónde quiere estar. Y hay personas que lo saben, hay personas que llevan tiempo y tiempo escuchando el Evangelio, años y años, y por temor o responsabilidad o cualquier cosa van dejando para mañana o para otro momento, porque acerca de la responsabilidad no le interesa, y hay que decirlo así también. En cuarto lugar, cuarta característica, para no olvidarnos, si crees que Cristo volverá, es permaneceremos firmes en medio de lo que nos rodea. Y yo añado una coletilla mía, con lo que está cayendo. Permaneceremos firmes. Yo he hecho el servicio militar hace ya algunos años. Estuve en Asturias, en Gijón. Recuerdo una vez que estaba yo de guardia en la puerta y hay una hora que se cierra la puerta. Se cierra. Y los que salen a paseo o los que tienen permiso tienen que volver a una hora. Y había uno que era asturiano, que vivía allí, que siempre llegaba rozando. Y el que estaba allí, capitán de cuartel, pues iba a cerrar la puerta y cuando él iba a cerrar, el capitán lo paró y le dijo: firmes. Y firmes. Quiero decir que si está así lo que debe, firme. Y dice: muy bien, soldado. Siguió, es firme, las 10 de la noche, las 11, yo hacía guardia hasta la 1 de la mañana. El capitán volvió a su despacho, a su oficina, cerró la puerta y se acostó. Y el soldado, firme. Los que hacíamos guardia, cada 4 horas volvíamos, no me acuerdo si era a las 4 de la mañana, volvía otra vez a hacer guardia y yo pendiente. Y él ya no estaba tan firme, pero estaba por si se abría la puerta del capitán. Oía un ruido, se ponía firme. Desde las 10 de la noche, quiero recordar. Y a las 8 de la mañana se levantó el capitán, antes. Y se asomó y en cuanto que vio el ruido, firme. Vaya noche. Ni hacer pipí, ni nada. Firme. Y ya después lo saludó, puede ir a su lugar. Yo creo que no volvió a llegar nunca más tarde. Permanecer firmes. Hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Que el creyente debe estar firme en la fe del Señor. Debe estar firme en la roca que es el Señor. Debe estar firme en lo que realmente hemos sido salvos. No estar de un sitio para otro. Debemos de permanecer firmes. Versículo 17.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos muchas influencias. Yo muchas veces viendo este clima y el culto, yo soy el primero que me quedaría aquí más tiempo. Cánticos, oraciones, buena palabra. Pero claro, la persiana se va a cerrar y algunos entramos de servicio por la tarde y otros. Y la lucha continúa. Y con las personas que no conocen al Señor y tenemos que vivir, convivir, tenemos que estar firmes en nuestra fe, hermanos. No influenciados con todo lo que tenemos. Porque Satanás va a intentar, no te va a quitar la salvación, pero sí te puede robar el gozo, sin ninguna duda. Sí que te lo puede quitar. Y hay que mantenerse. El profeta Isaías, en el capítulo 5 del profeta Isaías, capítulo 20, me habéis visto este versículo decirlo alguna vez, pero creo que tiene mucho que ver en los tiempos de hoy. Dice el profeta Isaías, sabiendo el contexto del profeta Isaías, donde el pueblo de Israel había sido idolatrizado por otros países, por otros lugares, por otros pueblos, y ofrecían sacrificios, pero por ofrecer. Y dice el Señor, estoy harto de vuestros sacrificios, estoy harto de vuestros sacrificios, de vuestros carneros, que hacéis el paripé, pero vuestros corazones están vacíos, están huecos. El hacer por el hacer. Y el capítulo 5 del versículo 20 de Isaías dice, ¡ay! Y creo que es el tiempo de hoy, hermano, de los que a lo malo dicen bueno. Y a lo bueno, ¿qué dicen? Malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Una persona, no es creyente, me decía, es que Miguel, estamos en el mundo al revés. Una persona ya mayor, yo no entiendo ahora las cosas. Vivimos en un mundo al revés. Digo, ¿cómo en un mundo al revés? Sí, donde antes una cosa y ahora otra, y ahora otra, y ahora otra, y antes teníamos una serie de cosas, ahora no vale, ¿cómo que no vale? A lo malo dicen bueno, hermano, ojo, los creyentes. A lo malo es pecado. A lo malo, cuando digamos cosas, es malo, según la palabra de Dios, según la autoridad de la palabra de Dios. Y si es malo, hay que decir que es malo, hermanos, aunque estemos en contracorriente. Y a lo bueno es bueno. Y aquí el profeta Isaías está hablando a su pueblo de que se había desviado, influenciado por otros pueblos alrededor, donde aquellas cosas santas, donde aquello que era el Dios de Israel, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, habían sido desviados de antemano. Así que, hermanos, debemos de permanecer firmes y decir no. Decir no. Y a nuestros hijos, mientras sean pequeños, tendremos que decirle no. Y a otras cosas habrá que decir sí. En los que realmente no haya esa insensibilidad que el mundo nos quiere hacer, que nos quiere llevar por la influencia, por muchas cosas acerca de lo que es bueno y lo que es malo, hermanos. Desobedecer al Señor es pecado. Desobedecer al Señor, vamos a pagar las consecuencias de desobedecer. El no mantenernos firmes, vamos a pagar las consecuencias. En una iglesia local debe predominar la palabra de Dios. Debe ser la preferencia en lo que se dé lugar al Señor, por encima de cosas, por encima de moda y por encima de tantas cosas. Donde dicen de libertad y el libertinaje es pecado. Donde hay mucho libertinaje creyendo que es un derecho. ¿Cómo un derecho? Esto es un derecho y es un libertinaje tremendo, cuando le interesa, claro. Donde no hay problemas por mentir. Por mentir.
Eso me lo tienes que demostrar por escrito, me decía una persona cuando le hice un parte. Bueno, eso es verdad, bueno, eso es tú, eso, pero eso ahora me lo tienes que demostrar. Ahora hay que sacar las cámaras, decir, y eso me lo tienes que demostrar. Tantas cosas, hermano, de verdad, que debemos de permanecer firmes. Permaneceremos firmes en nuestras convicciones, hermanos, también. Que no vamos por las modas. La Iglesia no va por las modas. Donde hoy te puedes poner un pantalón de campana grande, que algunos lo teníamos hace 20 años, ahora se compra. Los pantalones de campana que tanto hemos tirado y ahora pantalón de campana. Y dentro de un año o 2 años ha pegado ceñido. Pues otra vez, si no lo has tirado, ¿dónde estará el pantalón que tiene ceñido? Claro que te lo van cambiando de color para poder consumir. Consumir. El consumir es pecado, hermanos. Consumir por consumir. Somos mayordomos de nuestro dinero. Claro que sí. Somos mayordomos de lo que gastamos el dinero. De lo que tú te gastas el dinero. Somos mayordomos. Y el Señor te lo da por su misericordia. Porque mañana puede ser que te lo quite. Mañana puede ser que lo que tienes no lo tengas. No lo tengas. Y en quinto lugar, si queremos que Cristo volverá, debemos, sobre todo, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18. Antes bien, aquí el apóstol Pedro, es Pedro. Antes bien, hermanos, a creyentes, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Él tiene un deseo, como lo tenemos los creyentes, debería ser en crecer. Pedro está hablando a los creyentes con dificultades, perseguidos, y él dice, no os conforméis a que el Señor venga, que está bien, sino antes bien, crecer en la gracia. ¿Cómo llevas tu crecimiento espiritual desde que te convertiste? ¿Cómo llevo mi crecimiento espiritual? ¿Tienes fecha de tu nuevo nacimiento? ¿Tienes fecha de cuando entregaste tu vida al Señor? ¿Tienes fecha de cuando aceptaste al Señor hasta el día de hoy? Ese tiempo, ¿has crecido espiritualmente? ¿Has crecido espiritualmente? Debemos de crecer. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Tiene que ver también con crecer espiritualmente. Si somos inmaduros, una iglesia inmadura, vamos a tener muchos fallos. Muchos. De igual manera que vamos creciendo espiritualmente, es importante que vayamos creciendo en el Señor. No digo años, yo siempre me lo digo para mí. Y un servidor está hablando de la tercera generación de creyentes. No se trata el año o los años que llevas de tu convertido, se trata de que si has crecido desde que conociste al Señor hasta hoy, crecer. Que si eres un hermano maduro o maduro. Y no ser niños infantiles. Porque los niños hay que temer muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo ahora a mi nieto Rubén, que tiene 1 año y pico. Y tiene que tener mucho cuidado, porque es un niño. Y te puede, si ve a mano un cuchillo, no sabe lo que es. ¿Y cuántas veces ha querido meter los dedos en el enchufe? Y como te descuides, te mete en la boca todo lo que pilla. Todo. El cuidado que hay que tener con niños. Ahora, cuando llega a cierta madurez, ya sabes lo que es peligroso y lo que no es peligroso. En ese sentido figurado, debe de ser el creyente. Porque un creyente bebé o infantil, lógicamente, va a meter la pata continuamente. Así que es la importancia de la madurez. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? El apóstol Pablo
os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Eso el apóstol Pablo, ¿verdad? A los corintios, donde había muchos dones. La iglesia de Corintios había muchos dones, pero eran inmaduros. Y había partidismo, inmadurez. Y había individualismo, inmadurez. Y había legalismo individual también. Eso no es madurez, es inmadurez. La madurez espiritual no se mide por los años de creyentes. Debería ser, ¿verdad? Se mide por reflejar la imagen de Cristo en mi vida. Y concluimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El título del mensaje. 5 características para no olvidarnos que Cristo volverá. Primera característica, vivir vidas que reflejen a Cristo. En segundo lugar, estar más interesados en los cielos nuevos y tierra nueva, altura de miras. En tercer lugar, nos preocuparemos más por las personas que no tienen a Cristo. En cuarto lugar, permanecer firmes en medio de lo que nos rodea. Y en quinto lugar, debemos sobre todo crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, porque es verdad que esperamos el regreso del Señor, pero mientras viene el Señor, debemos de ir reflejando la imagen de Cristo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.